La oración no es para cambiar la voluntad de Dios, sino para alinearnos con ella. El verdadero conocimiento de Dios solo puede venir a través de la humildad. Las riquezas de este mundo son temporales, pero la verdad de Dios es eterna. No hay salvación sin obediencia, ni obediencia sin fe. El hombre no es dueño de su destino, sino un instrumento en las manos de Dios. Cuando Dios quiere juzgar a una nación, primero le quita la sabiduría a sus líderes. Solo la gracia de Dios puede redimir al hombre de su propia corrupción. Dios nos prueba no para destruirnos, sino para fortalecernos en la fe. La verdadera sabiduría consiste en conocer primero a Dios, y así conocernos mejor a nosotros mismos. Nadie puede llamarse cristiano si no busca conformar su vida a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el Maestro que nos guía a toda verdad. No hay mayor miseria que la de un hombre separado de Dios. La fe verdadera siempre va acompañada de obras que la confirman. Un corazón verdaderamente convertido a Dios no busca excusas para cometer pecado. El orgullo es la raíz de toda corrupción y el mayor enemigo de la fe. La gloria de Dios es la meta última de toda la creación. El hombre no puede encontrar paz hasta que someta su voluntad a la de Dios. Las pruebas son el fuego que purifica la fe del creyente. Dios usa los fracasos del hombre para enseñarle a depender solo de Él. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos por naturaleza. No hay nada más peligroso que un corazón endurecido por el pecado. Los que solo buscan la gloria del mundo, se perderán la gloria de Dios. El verdadero poder de un líder está en su capacidad de servir. Una fe que no transforma la vida no es una fe verdadera. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado del hombre. El mayor enemigo de la verdad no es la ignorancia, sino el orgullo. Dios no mide la grandeza del hombre por sus riquezas, sino por su fe. El Evangelio no solo transforma el alma, sino también la sociedad. Los que siguen a Cristo deben estar dispuestos a cargar su cruz. La oración es el arma más poderosa del creyente. Dios no solo prevé el futuro, sino que lo ordena según su voluntad. La fe no es una persuasión humana, sino una certeza divina. Ningún hombre puede gloriarse en su propia justicia, pues todo lo bueno proviene de Dios. La fe no es algo que nace del hombre, sino un don que Dios le concede. Donde no hay conocimiento de Dios, no hay verdadera vida. El hombre, por naturaleza, siempre busca confiar en sus propias fuerzas, en lugar de confiar en Dios. La providencia de Dios gobierna todas las cosas, grandes y pequeñas. El conocimiento de la verdad es el fundamento de toda piedad.
Ningún hombre es tan pobre como aquel que no tiene a Dios en su corazón. El verdadero poder no está en la fuerza humana, sino en la voluntad soberana de Dios. La vida cristiana no es una vida de comodidad, sino de continua lucha contra el pecado. El amor de Dios es la única riqueza que jamás se perderá. La única verdadera justicia es la justicia que viene de Dios. Dios es más glorificado cuando confiamos en Él incluso en medio de la adversidad. La paz verdadera solo puede hallarse en Cristo. La palabra de Dios es la única luz en medio de la oscuridad del mundo. La verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. Ningún gobierno puede prosperar sin justicia y temor de Dios. Dios nunca deja a los suyos sin la guía de su providencia. El verdadero tesoro del hombre está en su relación con Dios. La verdadera fe es aquella que transforma el corazón y guía la vida. Dios nos ha dado su palabra para que en ella encontremos la única verdad que salva. Un corazón humilde es más valioso ante Dios que toda la riqueza del mundo. Todo lo que el hombre posee proviene de Dios, y a Dios debe ser devuelto en obediencia. La oración es el vínculo que une el alma del hombre con la voluntad de Dios. El pecado oscurece el entendimiento y endurece el corazón contra la verdad. La fe es el fundamento sobre el cual se edifica toda buena obra. El conocimiento sin temor de Dios es orgullo disfrazado de sabiduría. Ningún hombre puede llamarse verdaderamente libre si no ha sido liberado por la gracia de Dios. Dios no necesita de los hombres, pero los hombres sí necesitan de Dios en todo momento. La justicia humana es imperfecta, pero la justicia de Dios es eterna e inmutable. El corazón del hombre siempre buscará llenar su vacío con algo, pero solo Dios puede llenarlo verdaderamente. La gracia de Dios no se compra con obras, sino que se recibe con fe. Un pueblo sin Dios es un pueblo destinado al caos y la corrupción. Las riquezas y el poder son pasajeros, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Ningún hombre puede servir a dos señores, o sirve a Dios o sirve a su propio orgullo. El Evangelio no solo salva almas, también transforma sociedades enteras. La obediencia a Dios es la mayor prueba de amor que un hombre puede dar. Un buen líder es aquel que primero aprende a ser siervo. La gloria de Dios debe ser el propósito final de cada acción del creyente. El mayor enemigo del hombre no es el mundo exterior, sino su propio pecado. La soberanía de Dios gobierna sobre todas las cosas, y nada sucede sin su voluntad. El poder sin temor de Dios se convierte en tiranía. La humildad no es debilidad, sino la mayor fortaleza de un verdadero creyente. El hombre solo encuentra su propósito cuando busca primero el reino de Dios.
Las pruebas son la manera en que Dios refina y fortalece nuestra fe. El amor de Dios es el refugio seguro en medio de cualquier tormenta. La idolatría no es solo adorar imágenes, sino poner cualquier cosa en el lugar que solo Dios merece. Las promesas de los hombres pueden fallar, pero las promesas de Dios nunca cambian. La verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios. El Evangelio es la única luz capaz de disipar la oscuridad del pecado. El hombre no puede justificarse a sí mismo, solo Cristo es nuestra justificación. La verdadera libertad es vivir conforme a la voluntad de Dios. El pecado esclaviza, pero la gracia de Dios libera. El amor de Dios es el mayor regalo que el hombre puede recibir. Nada hay más poderoso que una conciencia tranquila delante de Dios. Las riquezas pueden perderse, pero la fe en Dios permanece. El hombre puede engañar a los demás, pero nunca puede engañar a Dios. Dios no mide a los hombres por su estatus, sino por la sinceridad de su corazón. La fe sin obras es una fe muerta. Todo lo bueno en el hombre proviene de Dios, y todo lo malo proviene de su naturaleza caída. No hay mayor gozo que el de vivir en comunión con Dios. El amor de Dios transforma incluso el corazón más endurecido. Las aflicciones de esta vida son temporales, pero la gloria de Dios es eterna. Solo el Evangelio puede cambiar verdaderamente el corazón del hombre. Donde no hay temor de Dios, siempre hay corrupción y maldad. El mundo es pasajero, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hasta aquí las grandes citas del gran reformador Juan Calvino. Escribe en los comentarios cuál fue la frase que más te impactó y qué significado le das en tu vida. También te invito a tocar el vídeo recomendado en la pantalla si quieres descubrir otras grandes citas de otro gran ser humano.